Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Tras la caída de mi esposo en batalla en la lejana frontera, toda mi familia fue falsamente acusada de traición y exiliada a las tierras fronterizas. Las concubinas se volvieron a casar una tras otra, dejándome sola con 6 o 7 hijos en brazos, mientras también apoyaba al señor Xiao y a la señora Xiao. El frágil cuerpo de la señora Xiao recorrió 4.800 kilómetros a pie, y el feto en mi vientre murió antes siquiera de nacer. Sin embargo, durante un viaje al mercado a comprar provisiones, me enteré de que mi esposo, quien se suponía que había muerto en batalla en la frontera, había liderado tropas para atacar la capital y ascendido al trono como emperador. Quien se convirtió en su emperatriz no fue otra que Bai Yuwang, quien había pasado muchos años como rehén en la nación enemiga. Resultó que su falsa muerte y las 3 ciudades estratégicas del reino de Liang formaban parte de una transacción entre él y la nación enemiga, el precio pagado para recuperarla de sus manos. Más tarde envió gente para traer de vuelta al señor Xiao y a la señora Xiao a la capital, pero solo a mí me enviaron a alguien para estrangularme. Dijo que la actual emperatriz era su única esposa, así que si yo moría, todos estaríamos mejor. Incluso el gran emperador y la gran emperatriz asintieron. La historia completa está publicada en el canal de YouTube de Trian Dujian. Les deseo una buena escucha. Al abrir los ojos recordé el día en que llegó el informe militar. El día que informaron que mi esposo había caído en combate. El informe urgente de batalla recorrió 800 kilómetros, diciendo que el gran general había sido emboscado por fuerzas enemigas, luchó a muerte, no pudo prevalecer y murió en el campo de batalla. El vicegeneral cambió 3 caballos antes de poder huir de regreso a la capital, llevando la noticia de la derrota y el cadáver de mi esposo. Cuando las concubinas supieron la noticia, se arrodillaron junto al ataúd, llorando como flores bajo la lluvia, su apariencia era absolutamente trágica. Entre el llanto de las mujeres afligidas por toda la casa, no sentí ni rastro de dolor. Los recuerdos de mi vida pasada me susurraban que todo esto era solo una actuación. Vincent Xiao nunca murió, solo difundió noticias falsas de su muerte, y esas 3 ciudades no fueron capturadas, sino que se rindieron voluntariamente. Todo por culpa de una mujer que se había casado con la nación enemiga, nada menos que Bai Yuwang, a quien nunca había olvidado. Pensando en esto, grité con fuerza: «Deja de llorar. Traigan a todos sus daris al vestíbulo y llamen a todos en la residencia». Después de hablar, dejé a un lado el informe de batalla y dije que ahora que está muerto, deberíamos dividir los bienes y cada uno seguir su camino. Las concubinas, que habían estado gimiendo de dolor, quedaron atónitas al instante. Alguien habló: «Señora, el general ha sufrido una desgracia. ¿Por qué no piensa en darle un entierro digno en lugar de decir palabras tan frías y despiadadas?». La primera en hablar fue Lilian Liu, la persona a la que Vincent más favoreció en vida. En ese momento probablemente pensó que defendía a su esposo para exigir justicia, pero al ver ese rostro, esas cejas y esos ojos que extrañamente se parecían a los de Joanna Jian, solo pude sentir una inmensa burla. El vicegeneral también se puso firme e intervino apresuradamente: «Señora, el cuerpo del general aún no se ha enfriado. Dividir los bienes ahora seguramente impediría que el general descansara en paz en el más allá». Sonreí levemente con voz serena. Estas fueron las instrucciones del general antes de partir a la campaña. Si por casualidad cayera en combate, dividiríamos los recursos y cada uno seguiría su camino. La voz de Lilian Liu cambió: «No lo puedo creer. Aunque el general ya no está, su residencia sigue en pie». El general valoraba la reputación por encima de todo y jamás diría semejantes palabras. Vincent, en efecto, valoraba mucho su reputación, de lo contrario, ¿por qué tendría que estrangularme personalmente solo para colocar legítimamente a Joanna en el trono como impostora? Después de todos estos años como marido y mujer, no me molesté en discutir y dije: «Entonces, preguntemos la opinión del general». Los ojos del vicegeneral se desorbitaron y su boca se abrió. «Señora, ¿está tan abrumada por el dolor que ha perdido la cabeza? El general ya está muerto y su cuerpo está inmóvil». Antes de que pudiera dejarlo terminar, lo interrumpí con frialdad. Antes de partir para la campaña, el general me dijo que, como precaución, dejaría una última carta consigo y, de ser necesario, se encargaría de todos los asuntos según su contenido.
El vicegeneral dijo apresuradamente: Señora, el cuerpo del general fue cuidadosamente preparado para el entierro, pero no se encontró ninguna última carta consigo. Miré fríamente al vicegeneral que tenía delante y, de repente, pregunté: ¿cómo se llama? El vicegeneral no esperaba que le preguntara algo tan irrelevante. Respondió confundido: este humilde se apellidaba Jian y su nombre de pila era Chengdao. Así que tenía razón. Hace tiempo que oigo que Johanna tiene un pariente de apellido Zhang, quien arriesgó su vida para ayudar a Vincent a tomar el poder y finalmente ascender al puesto de primer ministro. Parece que eres la persona que tengo ante mí. Declaré con firmeza que las últimas palabras del general no podían ser descuidadas. Este asunto es de suma importancia y no puede ser mal manejado. Sería mejor que lo inspeccionara personalmente. Que alguien abra la tapa del ataúd. La expresión en el rostro de Jonathan Jian palideció de inmediato. Como sospechaba, algo andaba mal con el cadáver en este ataúd. En mi vida anterior, nunca dudé de que la persona que compartía mi almohada me engañaría. Le tenía una devoción incondicional, hasta que se promulgó el edicto imperial que acusaba a Vincent de conspirar con la nación enemiga y condenaba al exilio a docenas de personas en la residencia del general. Lloré hasta que se me hincharon los ojos, pero incluso embarazada, arriesgué mi vida al tocar las puertas del palacio denunciando injusticias. Ese día, llovió a cántaros. Me arrodillé fuera del palacio toda la noche, con la única esperanza de limpiar su nombre. Creía que incluso si hubiera sido derrotado, no podía ser alguien que conspirara con traidores contra la nación. Qué lástima, mi sincera devoción se había depositado en la persona equivocada. Pensando en esto, grité: ¿qué haces ahí parado? Date prisa. El rostro de Jonathan Jian se contrajo mientras se apresuraba a bloquear la tapa del ataúd, diciendo: Señora, el general ya ha sido honrado póstumamente. Perturbar su espíritu ahora sin duda traería inquietud a nuestra casa. Le hacía señas desesperadas a Lilian mientras inventaba historias. El general sufrió muchas penurias. Si al final no logramos preservar su dignidad, me temo que dañaremos el buen nombre de la residencia del general. Antes de que Lilian pudiera hablar, ya me había adelantado. El general fue derrotado en batalla y perdió 3 bastiones estratégicos en la frontera. Es un criminal del Gran Liang. Sus crímenes pronto serán sancionados con un edicto imperial. Cuando llegue ese momento, olvídense de los títulos nobiliarios, no quedará ni un ápice de plata. Lilian miró a su alrededor y guardó silencio al instante. Había estado dispuesta a defender a Jonathan solo porque esperaba que si Vincent realmente moría, su hijo heredara el título. Pero el resultado no fue el que ella deseaba. En mi vida anterior, tras la condena de la residencia del general, Lilian fue la primera en tomar el dinero y huir, para luego volver a casarse. Jonathan vio que no podía usar su lado y a regañadientes, se volvió hacia los sirvientes reunidos. Agotó su vocabulario diciendo: las acciones de la señora son verdaderamente tiránicas y autocráticas. El difunto ha partido. Si no hay asunto importante, no se le debe molestar. Que el general reciba o no honores póstumos aún depende de la opinión del gran secretario. Como si hiciera eco de sus palabras, una voz familiar resonó desde afuera: no abras el ataúd de Jinjin. Eran nada menos que los padres de Vincent, mis suegros. Quizás tras recibir información secreta de Jonathan, ambos corrieron hacia allí a toda prisa. En cuanto llegaron, bloquearon el ataúd. La señora Xiao golpeó con fuerza su bastón contra el suelo con voz enojada. Jinjin ha sufrido muchas penurias. Me gustaría ver quién se atreve a perturbarlo incluso muerto. El señor Xiao también se dio aires de patriarca familiar, diciendo: Vivian Sen, tu corazón es verdaderamente cruel. Nuestro hijo ya murió en batalla, ¿y aún quieres profanar su tumba y perturbar su espíritu? Tu corazón está verdaderamente podrido hasta la médula, digno de ser arrastrado y golpeado hasta la muerte. En mi vida anterior, camino al exilio, el señor Xiao y la señora Xiao derramaron lágrimas por mi cariño hacia ellos, tratándome igual que a su propia hija. Pero en ese momento estaban bloqueando el ataúd, con rostros feroces, mirándome como si fuera una bestia. Ni siquiera se molestaron en llorar de mentira. Como creía, también sabían de la falsa muerte de Vincent, e incluso contribuyeron a cometer actos crueles, despojándome de mi valor antes de desecharme sin piedad como si fuera un desperdicio.
Ante sus acusaciones, simplemente curvé ligeramente los labios, revelando una sonrisa difícil de discernir. En ese momento, la voz de un eunuco resonó desde el otro lado de la puerta. El emperador ha emitido un edicto. Todos los preparativos funerarios en la residencia del general serán presididos por la séptima madame. Nadie más puede interferir. El eunuco terminó de hablar, cerró el edicto imperial y me miró con una cálida sonrisa. Señora, por favor, reciba el decreto. El señor Xiao, la señora Xiao y las concubinas arrodilladas en el suelo quedaron atónitas, mientras yo, con una leve sonrisa, me arrodillé para recibir el decreto. La esposa de este súbdito obedece el decreto. El emperador nunca antes se había entrometido en los asuntos domésticos de sus súbditos. ¿Quién habría pensado que hoy emitiría personalmente un edicto para intervenir en asuntos funerarios? Y por supuesto, todo esto lo organicé yo. Antes de que Jonathan entrara en la residencia, ya había enviado a alguien a entregar una carta secreta al palacio. La carta detallaba las señales de Vincent de conspiración con la nación enemiga y enfatizaba que la frontera estaba siendo invadida por poderosas fuerzas enemigas, mientras que dentro de la capital había agentes ocultos que él había infiltrado hacía mucho tiempo. El enemigo estaba a la luz afuera, él en la oscuridad adentro. Ninguna de las partes podía ser alertada, la investigación solo podía continuar en secreto. Como esposa legítima del general, tras haberlo seguido al cuartel general durante muchos años, estaba dispuesta a ayudar a su majestad a investigar la verdad tras la transacción entre él y el reino de Liang. Por supuesto, todas las supuestas pruebas de la carta fueron inventadas por mí. El emperador no creería fácilmente las palabras de una mujer de las cámaras. Dijera lo que dijera, seguiría sospechando. Pero esta vez, la derrota de Vincent levantó sospechas. El emperador sin duda seguiría las pistas para investigar, y tarde o temprano descubriría la verdad, tal como yo la había sabido. Vincent contaba con la ayuda secreta de sus padres, mientras que yo contaba con el apoyo del gobernante más noble e ilustrado bajo el cielo. Con el edicto imperial en la mano, ordené sin vacilar que abrieran la tapa del ataúd. Quería ver cómo podía seguir ocultándose el plan de Vincent para su muerte. El sonido de la tapa al abrirse resonó nítidamente en mis oídos, penetrante. Los rostros del señor Xiao y la señora Xiao palidecieron gradualmente. Jonathan se quedó inerte, postrándose sin atreverse a levantar la cabeza. Las concubinas contuvieron la respiración, preparándose para presenciar la aparición final del general. Un hedor denso y pútrido se elevó. El cadáver en el ataúd se había descompuesto hacía tiempo, su rostro ya no parecía humano. Jonathan se cubrió el rostro de inmediato y gimió a gritos. Este humilde aconsejó a la señora desde el principio. El general murió trágicamente en batalla. El ataúd no se puede abrir. Tras él, las concubinas también rompieron a llorar. El general debía de haber sufrido bastante. ¿Cómo puede la señora ser tan despiadada? El señor Xiao y la señora Xiao también reaccionaron rápidamente, golpeándose el pecho y pateando, acusándome sin cesar. Solo por una última carta de autenticidad desconocida, te atreviste a abrir el ataúd y deshonrar el cadáver de nuestro hijo, una mujer venenosa con corazón de lobo. Vivian, aunque este viejo cuerpo deba arriesgar la muerte y cargar con el crimen de resistirse al decreto imperial, te encerraré en el salón ancestral para que te arrepientas. Reí fríamente e hice una pregunta. Vicegeneral, por favor, dígame qué día cayó el general en batalla. Jonathan echó un vistazo al señor Xiao y a la señora Xiao antes de enderezarse y hablar con claridad. El informe de batalla indicaba claramente que había sido hace 2 días. Desafortunadamente el general cayó en una emboscada y murió en el acto. Este humilde cabalgó día y noche para traer el cuerpo de vuelta a la capital. Es culpa de este humilde por no ganarse la confianza de la señora, lo que la hizo dudar y dañar la dignidad del cadáver del general. Este humilde hombre se avergüenza de que la muerte sea mejor que la vida. Dicho esto, desenvainó la espada que llevaba al costado, con la intención de suicidarse allí mismo. El señor Xiao y la señora Xiao corrieron presas del pánico para detenerlo. No puedes, absolutamente no puedes. El vicegeneral ha dedicado su lealtad a la residencia del general. ¿Cómo podemos permitir que sufras tal infamia? El grupo se abrazó llorando desconsoladamente. Al mirarlos, uno pensaría que eran la verdadera familia. Sin embargo, permanecí tranquilo y sin prisas, sin ansiedad ni enojo,
solo hablando despacio. Cada palabra era clara, desde que la batalla estaba perdida hasta ahora. Debió de llevar al menos 7 días de viaje. Sin embargo, la muerte de mi esposo se reportó hace solo 3 días. ¿Por qué entonces se descompuso tanto el cadáver? Además, ahora hace fresco. El cuerpo fue colocado en un ataúd de hierro sellado herméticamente con clavos. ¿Cómo pudo haberse descompuesto por completo, hasta quedar irreconocible, en tan solo 3 días? Al hablar de esto me giré para mirar a Jonathan. Lo que yace en este ataúd no es mi esposo en absoluto. Entonces, ¿puedo preguntar dónde está Vincent ahora? El eunuco que entregó el decreto también fue astuto. En cuanto me oyó plantear la pregunta, alzó la voz bruscamente y gritó: ¡qué audacia! ¿Dónde está exactamente el cuerpo del general Xiao? ¿Quién se atreve a suplantar y a faltarle tanto al decreto imperial? Jonathan se quedó boquiabierto, pero no pudo articular palabra. ¿Cómo podría explicarlo? Por muy hábil para el debate que fuera, no podía ocultar la verdad. Vincent vivía cómodamente al otro lado de la frontera como gran general de la nación enemiga. Nunca había podido comprender cómo, incluso para traer a Juana a casa, no habría que ceder 3 ciudades estratégicas. Aunque más tarde ascendiera al trono como emperador, esa brecha defensiva seguiría siendo una amenaza para siempre. Solo cuando la cuerda se tensó alrededor de mi cuello y el verdugo dijo en voz baja: «Señora, si muere, todos viviremos mejor». Solo entonces lo comprendí de verdad. Si no se cometía ningún gran crimen, el emperador no castigaría a la familia Xiao. Al contrario, incluso podría conceder una amnistía para consolar a sus descendientes. Entonces Vicente no tendría justificación para rebelarse. Solo obligando al emperador a castigar severamente a los criminales podría con justicia alzar tropas en rebelión y silenciar las críticas del mundo. Mi vida fue solo una parte de su glorioso camino hacia el emperador, un trampolín para que Juana ascendiera al trono de la emperatriz sin ningún problema. ¿Qué cálculo tan meticuloso?, pregunté con una risa fría. ¿Será que cambiaste el cadáver a propósito porque tienes otra conspiración? El rostro de Jonathan se puso gris y sus piernas temblaron violentamente. Antes de que pudiera hablar, el señor Xiao ya lo había interrumpido con una tos leve. El anciano se retractó rápidamente de su anterior aspecto trágico y lamentable, recuperando de inmediato su aire de superioridad. Yerno, este asunto debe ser un malentendido. Quizás el cuerpo de Jinjin fue colocado por error en otro ataúd, razón por la cual el equivocado fue entregado aquí. La señora Xiao también intervino rápidamente. Exactamente, este asunto puede investigarse. Que el vicegeneral envíe un mensaje a la frontera y que los soldados investiguen a fondo para ver si se puede encontrar la última carta de Jinjin. Con unas pocas palabras casuales, quisieron deslindarse de toda responsabilidad, convirtiendo este grave incidente en un error de transporte. Pero ¿cómo podía ser tan fácil?, me reí con sarcasmo. Si solo fuera un error de entrega, no valdría la pena mencionarlo. Pero este ataúd fue elaborado según derechos especiales, por generales de reserva que custodiaban la frontera. Fue escoltado personalmente por el vicegeneral al mando de las tropas y acompañado de un decreto imperial que anunciaba el regreso del cuerpo del general a la capital. Sin embargo, dentro del ataúd yace alguien de origen desconocido. ¿Qué crimen es este? Lo sabes muy bien. Engañar sobre el decreto imperial, manipular el ataúd, ¿no es una acusación semejante? ¿El delito de engañar al soberano? ¿Te atreves a hacer tal cosa? Seguramente debe haber una mente maestra detrás de esto. Un crimen tan grave. La residencia de mi general no puede soportar la carga. Me volví con calma y di la orden: llamen al mayordomo jefe. Escolten al vicegeneral al palacio y entréguenlo a la oficina de investigación imperial para interrogarlo. Con una sola frase les atribuí el delito de engañar al soberano, una acusación tan grave que nadie podría soportarla. El señor Xiao y la señora Xiao, que habían sido tan feroces momentos antes, guardaron silencio de inmediato, sin atreverse a pronunciar palabra. Solo podían observar con impotencia cómo los eunucos ataban y arrastraban a Jonathan. Sus ojos al mirarme estaban llenos de resentimiento, como si yo fuera quien lo hubiera arruinado todo. Jinjin estaba a punto de ser enterrado en paz. ¿Por qué insisten en desenterrarlo todo? Fruncí los labios y respondí con calma.
Padre, madre, ambos lo han visto con sus propios ojos. Lo que yace en el ataúd no es el cuerpo de mi esposo. Si procedemos con el entierro tal como está, ¿cómo se puede considerar que Jin-Jin ha descansado en paz? Al ver sus rostros que alternaban entre la palidez mortal y el rubor, solo sentí burla y lástima. Dije con suavidad una frase más. Además, siempre he creído que mi esposo aún no ha muerto. El señor Xiao apenas pudo mantener la compostura, pero la expresión de la señora Xiao cambió de inmediato. Ambos intercambiaron unas palabras superficiales antes de marcharse rápidamente. Envié gente a seguirlos, mientras yo regresaba con cautela a mis aposentos. Dentro de mis anchas mangas, tenía las manos apretadas con tanta fuerza que la sangre se filtraba por ellas, las uñas clavándose en mi carne, el dolor era insoportable. Sin embargo, no se comparaba con la angustia que me desgarraba el corazón. En mi vida anterior, tras enterarme de que Vincent había caído en batalla, guié a toda mi familia, jóvenes y mayores, hacia el exilio. Las concubinas no soportaron las dificultades. Al ver que la familia Xiao no tenía esperanzas, se fueron una a una para volver a casarse. Pero yo, decidida a limpiar el nombre de Vincent, me mantuve firme y guié a toda la familia a pie durante miles de kilómetros. Los niños estaban débiles, el señor Xiao y la señora Xiao eran ancianos. Todos dependían exclusivamente de mí para su sustento. Día y noche sin descanso de la cama ni de la estera, los cuidaba. En mis escasos momentos libres me afanaba en redactar memoriales para presentarlos ante la corte, rogándoles que volvieran a juzgar el caso de Vicente. Cuando supe que había avanzado hacia la capital para proclamarse emperador, lloré de alegría. No me alegré por la noble corona de Fénix, sino porque el que había muerto ahora vivía de nuevo. Porque la persona que una vez amé finalmente había regresado a mi lado. Poco me imaginaba que antes de siquiera ver su rostro, recibía esa fría y estranguladora cuerda. El resentimiento, la amarga acumulación de mi vida anterior. Hasta ahora, no me permitiré repetirlo ni una sola vez. Esa noche un sirviente regresó para informar que tras enviar una carta, el señor Xiao y la señora Xiao se habían disfrazado y habían salido. Sabiendo que la falsa muerte de Vincent había sido expuesta y que el plan tenía sus fallas, naturalmente intentarían contactarlo. Envié inmediatamente un grupo a seguir al cartero, mientras yo mismo, con algunos otros, seguía en silencio al señor y la señora Xiao. Aunque ambos eran mayores, sus movimientos eran rápidos y ágiles, completamente diferentes de su aspecto encorvado o de las constantes quejas de dolores y molestias que habían padecido durante el exilio de hace años. Dieron vueltas y vueltas hasta que finalmente entraron en una casa de té. Por suerte siempre llevaba billetes encima. Con dinero presioné al dueño para que abriera y le pedí al camarero que nos llevara a una habitación justo al lado de donde estaban sentados. Usé agua de té para humedecer y abrir con cuidado la fina ventana de papel, observando con atención la situación dentro. Frente al señor y la señora Xiao no estaba Vincent, como había anticipado, sino una joven delicada y frágil. No esperaba que Vincent ya hubiera traído a Joanna de vuelta a la capital. Joanna Jian habló en voz baja. ¿Por qué solo vinieron mi padre y mi madre? ¿Dónde está Cheng Dao? El señor Xiao suspiró y lo contó todo. La señora Xiao añadió que Vivian siempre ha estado ciegamente obsesionada con Jin-Jin. Pensé que encontrar un cadáver bastaría para hundirla en un profundo dolor, dejándola sin fuerzas para ocuparse de otros asuntos. ¿Quién iba a saber que sus intrigas eran tan profundas como el océano? Su dolor la hizo perder el alma y la razón. ¿Acaso no fui exactamente así en mi vida anterior? Cuando supe que Vincent había caído en batalla, me desplomé en el acto, lloré hasta desmayarme, pasé 3 días y 3 noches sin comer ni dormir, sentada junto al ataúd, negándome a dar ni un paso. En ese momento, todos debieron de estar regocijándose en secreto. Porque solo cuando yo estaba sumido en un dolor inconsolable, podían estar seguros de que el plan había tenido éxito y nadie se daría cuenta. A través del pequeño espacio, escuché al señor Xiao continuar lamentándose. Con solo unas palabras de esa mujer, Cheng Dao fue llevado al palacio. Mi hijo sabe bien qué clase de lugar es la Oficina Imperial de Investigación. Ese lugar devora a la gente sin dejar huesos. Somos una sola familia. Debo avisarle rápidamente a Jin-Jin para que encuentre la manera de rescatarlo. La señora Xiao también estuvo de acuerdo, diciendo, ya contactamos con Jin-Jin,
pero ahora que ha ocurrido algo inesperado, para prevenir futuros desastres, aún deberías regresar con nosotros a la residencia del general. Incluso si algo le pasa a Cheng Dao, aún podemos protegerte a ti y al pequeño que llevas dentro. Joanna se mordió el labio ligeramente. Su aspecto lastimoso solo hacía que quienes la observaban sintieran más compasión. Joanna preguntó en voz baja, con la preocupación reflejada en sus ojos, ¿pero esto no hará que la señora sospeche? ¿Y si arruina los planes del general? Lady Xiao la interrumpió rápidamente, para nada. Diremos que eres una pariente lejana mía que ha venido a la residencia del general buscando refugio. A ver qué se atreve a decir esa tal Vivian. Después de todo, eres la nuera que nuestra familia Xiao realmente reconoce. En el futuro la posición de Jing Jing también te pertenecerá. En cuanto a ella, es solo una pieza de ajedrez que será descartada tarde o temprano. El señor Xiao también asintió. Solo has estado con Jing Jing brevemente y ya estás embarazada. Mientras que esa otra mujer lleva tantos años casada con la residencia y aún no ha tenido descendencia. ¿Se atreve a ser tan ignorante? Es una verdadera bendición para Jing Jing que no la haya abandonado. Hablaron como si esto fuera lo normal, casi haciéndome reír a carcajadas. Así que, desde ese mismo momento, ya habían estado conspirando en secreto para quitarme la vida, drenándome hasta la última gota de sangre y valor antes de desecharme como un cascarón vacío. Temprano a la mañana siguiente el señor Xiao y la señora Xiao trajeron a Joanna de vuelta a la residencia para facilitarle su comparecencia ante todos. Incluso anunciaron deliberadamente que tenían un invitado lejano. Joanna se sentó junto a Lady Xiao con expresión gentil y delicada mientras me miraba y dijo en voz baja, la casa está en medio de asuntos importantes, así que debo interrumpir por unos días. Mi hermana mayor no me dejará ir, ¿verdad? Sonreí levemente y respondí, ¿cómo es posible? Ya que eres pariente de la familia materna de mi madre, también eres una invitada de honor de nuestra casa Xiao. Aunque el general ya no está con nosotros, la reputación de la residencia debe mantenerse. Cuando los invitados vienen buscando refugio, es natural que se les trate como es debido. Mencioné a Vincent deliberadamente burlándome sutilmente de ella por venir a buscar ventaja y disfrutar de la gloria reflejada. Como era de esperar, la tez de Joanna palideció ligeramente y su sonrisa se endureció al decir, señora, parece que hay un malentendido. No he venido a pedir refugio, sino a hacer una visita. El señor Xiao y la señora Xiao intervinieron rápidamente para tranquilizar a Joanna. Así es. He extrañado a mi sobrina por tanto tiempo, y es una niña tan cariñosa. Con solo una carta, viajó miles de kilómetros para estar a mi lado. No es para nada una forastera. Realmente extraordinario. Fingí no entender esos comentarios velados, solo me volví para mirar a Joanna y le pregunté con dulzura, mi querida hermana menor es tan hermosa y virtuosa, ¿por qué no ha venido ningún casamentero a buscarte hasta ahora? La residencia de nuestro general tiene buenas relaciones con varias familias nobles. Si no fuera por el reciente fallecimiento del general, mi hermana mayor ya te habría ayudado a encontrar un buen matrimonio. La familia Xiao no está del todo arruinada. Encontrarte una pareja adecuada sigue siendo algo que debemos hacer. Al hablar de esto fingí estar conmovido, incluso eché a propósito 2 lágrimas en mis mejillas. Incluso al señor Xiao y a la señora Xiao les parecía inconveniente interrumpir. Porque para las mujeres en las cámaras, los arreglos matrimoniales eran el asunto más importante. Por esta misma razón, quienes estaban dispuestos a hablar en nombre de los casamenteros siempre eran considerados benefactores a ojos de todos. Los forasteros que oyeran esto seguramente pensarían que me preocupaba por Joanna. Pero mientras no se negara, el poder de decidir su matrimonio ya no estaría en sus manos. Y si no respondía, cargaría con la reputación de ingrata. Como era de esperar, la tez de Joanna palideció mortalmente. Negaba con la cabeza constantemente. Con mi humilde estatus, ¿cómo podría ser digna de las familias nobles de la capital? Solo rezo por un techo y 3 comidas al día. Eso ya cumpliría mis deseos. Sus ambiciones eran inconmensurables, pero fingía ser pura e inmaculada como un loto blanco. Realmente daba náuseas. Mantuve la sonrisa y dije, si mi hermana menor solo necesita algo tan simple, a mi hermana mayor le resulta inconveniente ocultártelo.
Ahora mismo la familia Xiao está pasando por momentos difíciles. Ayudarte a encontrar un buen esposo y asegurarte una vida cómoda, me temo que será bastante difícil. En cuanto el señor Xiao oyó esto, golpeó la mesa con fuerza con los palillos y gritó furioso, ¿qué quieres decir con esto? Mantuve la calma, mi expresión inalterada. Ayer mi padre y mi madre no estaban en casa, así que me temo que aún no has oído el decreto imperial. El general es sospechoso de conspirar y cometer traición a la nación. Su Majestad ha salvado misericordiosamente a nuestra familia del sufrimiento del exilio. Pero esta propiedad sin duda será sellada y confiscada. El señor Xiao y la señora Xiao se negaron a creerlo y corrieron a todas partes a investigar. El resultado fue exactamente el previsto. Todas las tiendas y fincas fueron clausuradas. Los sirvientes de la residencia se dispersaron apenas quedaron ahorros, e incluso las concubinas que antes cantaban como golondrinas en el patio trasero, al igual que en mi vida anterior, encontraron la manera de volver a casarse una a una. Durante varios días seguidos, solo pudieron beber gachas aguadas para calmar el hambre. Finalmente no aguantaron más. Ese día mis informantes informaron que Joanna había entrado en secreto en la habitación del señor y la señora Xiao, sin plata en sus manos, sin lugar para conversaciones secretas. No tuvieron más remedio que negociar allí mismo, en la residencia. Dejé el libro que estaba leyendo. Sin molestarme en mostrar la cara, entré silenciosamente a la habitación contigua y me senté a escuchar en silencio. En la habitación de al lado, Joanna tiró suavemente de la manga de Lady Xiao y dijo en voz baja, «Madre, aunque la familia Xiao ha sufrido la confiscación de sus bienes, debemos intentar preservar la residencia del general. De lo contrario, si las cosas siguen así, ¿qué cara tendrá el general para mostrarse al mundo en el futuro? Si recluta tropas precipitadamente ahora, me temo que todo el mundo solo lo señalará y lo maldecirá». El señor Xiao frunció el ceño con fuerza y dijo, «Esto es realmente extraño». El emperador ya sospechaba. Hemos publicado tanta información, ¿por qué no se ha enfadado todavía? Al contrario, ha mostrado aún más indulgencia. Es realmente desconcertante. La señora Xiao llevaba mucho tiempo furiosa, con voz áspera. Olvídate del mundo. Ahora mismo no tenemos plata. Día tras día comemos arroz blando y sopa aguada. Me preocupa aún más que antes de que Jinjin regrese, el nieto del Dalí de Giner muera de hambre. La verdad es que en mi vida anterior, yo también estuve embarazada. Pero mientras iba camino al exilio con el cuerpo exhausto, el embarazo terminó en aborto espontáneo. En ese momento el médico me había aconsejado descansar y recuperarme, sin esforzarme más. Pero el señor Xiao y la señora Xiao afirmaron que había un decreto imperial que nos obligaba a llegar al lugar del exilio de inmediato, de lo contrario, todos los residentes de la residencia estarían implicados y serían ejecutados. Me obligué a soportar el dolor, arrastrando mi cuerpo débil para completar el resto del viaje. Al recordarlo ahora, me temo que en aquel entonces solo esperaban que muriera de agotamiento en el camino, para evitarles tener que actuar ellos mismos. Qué lástima que no muriera. En cambio, esperé a que Vincent regresara. Precisamente por eso, se desesperaron tanto que tuvieron que actuar personalmente y estrangularme para silenciarme. Al llegar a este punto puse suavemente la mano sobre mi vientre, acariciándolo suavemente. En esta vida, sin duda protegería bien a mi hijo. Un momento después, la voz de Joanna se alzó, suave como una brisa pasajera. De hecho, todavía hay un camino. El señor Xiao y la señora Xiao la miraron y preguntaron al unísono. Joanna curvó ligeramente los labios, con una voz suave pero fría. Para generar impulso, hay que ser lo suficientemente despiadado. Si en apariencia el emperador aún muestra indulgencia, pero tras bambalinas asesina en secreto a familiares del general por venganza, provocará indignación pública. Además, la confiscación de bienes no afectó la dote de Madame. Debemos comer gachas ligeras para sobrevivir mientras ella vive cómodamente. Está claro que tiene plata en la mano. Mientras muera, será mucho más fácil arreglar los asuntos posteriores. Con solo unas palabras casuales, decidieron arbitrariamente quitarme la vida como si fuera un simple objeto. El señor Xiao rió a carcajadas y dijo, Jun, eres realmente inteligente. Con razón Jinjin te quiere tanto. ¿Tienes alguna forma de matar a esa mujer Sen?
Joanna sacó un pequeño frasco de su manga. Vi claramente que era una botella de veneno. En mi vida anterior pudieron triunfar no solo por su crueldad, sino aún más porque en ese entonces amaba a Vincent con toda mi alma, ciegamente, hasta el punto de no tener escapatoria. Pero ahora que mi corazón se había enfriado por completo, solo sentía que la familia Xiao no era más que un grupo de imbéciles miopes e impacientes. Regresé a mis aposentos con las manos apretadas bajo las mangas. Imité la caligrafía del señor Xiao, escribí una carta y llamé a alguien. Le indiqué que siguiera la ruta secreta establecida y enviara la carta discretamente. Pensé en silencio. Toda esta familia había estado actuando durante tanto tiempo, pero Vincent siempre permanecía en la sombra. ¿Cómo podía ser esto aceptable? Mientras leía en mi habitación, Joanna entró con un tazón de sopa. Fingí sorpresa y cortesía, dejando rápidamente mi libro y preguntando, «Mi hermana menor ha venido de visita. ¿Qué te trae?» Joanna adoptó una apariencia débil y lastimera, hablando en voz baja, «Mi familia está en decadencia. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para traerme a la capital. Vengo de orígenes humildes y temo que algo que diga o haga pueda romper el protocolo y ofender sin querer a mi hermana mayor. Hoy he venido abusando de su hospitalidad, con la única esperanza de forjar una amistad con ustedes. Si a la señora no le importa, por favor, disfrute de este plato de sopa. La preparé personalmente y la traje, con la esperanza de que mi hermana mayor me hiciera el honor de probar un poco». Dicho esto, incluso se secó las lágrimas con la manga. Con tan solo unas palabras, se había posicionado hábilmente como la parte vulnerable, haciendo que si el oyente no aceptaba, se convirtiera en alguien carente de generosidad, incapaz de tolerar a una mujer débil desde lejos. Pero en ese momento solo estábamos los dos en la sala. ¿Para quién era esta actuación? No mostré la menor cortesía, sonriendo con facilidad. Mis disculpas. Debido a circunstancias inesperadas, nunca he consumido comida preparada por extranjeros. Además, mis aposentos y los tuyos están en esquinas opuestas del patio. ¿Puedo preguntar cómo lo trajeron tan convenientemente? Joanna apretó los dientes con fuerza, pero aún así forzó una sonrisa. ¿Acaso mi hermana mayor pretende menospreciarme y negarse a aceptar mi buena voluntad? Deseo sinceramente entablar amistad con ella, incluso estoy dispuesto a humillarme y hacer concesiones. Mi hermana mayor también sabe que ahora que el general ya no está aquí. La residencia del general no puede soportar más disturbios. En este momento hacer un enemigo no es tan bueno como hacer un amigo. ¿Quién sabe qué ayuda podría brindarle a mi hermana mayor en el futuro? Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si realmente la hubieran herido hasta el extremo. Fingí reflexionar un momento y me levanté rápidamente para apoyarla, diciendo, «Mi hermana menor tiene razón». Fui demasiado arrogante e incapaz de ver la situación con claridad. No te preocupes, deja que mi hermana mayor pruebe tus habilidades culinarias. Joanna respiró levemente aliviada, aparentemente sintiendo que el plan estaba a punto de triunfar. Ni siquiera las comisuras de sus labios pudieron ocultar una leve sonrisa. Pero justo entonces de repente dejé el tazón de sopa y dije, «Hermana menor, he sido una tonta. Ahora mismo nuestra situación es delicada. Es mejor ser un poco más cauteloso». Al ver la duda en sus ojos, saqué de mi manga una aguja de plata. La tez de Joanna palideció de inmediato. Ella, el señor y la señora Xiao asumieron que sin sirvientes en la residencia, mientras me mataran, podrían confiar en una sola boca para inventar la historia de principio a fin. Y yo, un tonto, naturalmente no me protegería de una hermana menor tan gentil como ella. Fueron tan tontos como para dejar que ella misma administrara el veneno. ¿Cómo podían saber que ya había muerto una vez a sus manos? Esta vez, solo podían pagar el precio con la cabeza rodando y la sangre fluyendo. El cuerpo de Joanna temblaba. Aún quería luchar y resistir. Pero antes de que pudiera abrir la boca para taparse, ya había hundido la aguja de plata en el tazón de sopa. La punta de la aguja se volvió completamente negra al instante. Joanna entró en pánico y se dio la vuelta con la intención de correr, pero la puerta que había estado abierta de par en par se había cerrado herméticamente en algún momento. Desde las vigas y en todas direcciones, figuras vestidas de negro descendieron en masa, postrándose al unísono a mis pies. Joanna estaba aterrorizada.
Nunca imaginó que esto era una trampa tendida para atraer a la presa. Los ojos de Joanna se abrieron de par en par. Justo cuando estaba a punto de gritar, un proyectil oculto la impactó desde algún lugar y se desplomó en el suelo, con todo su cuerpo inerte. Sonreí levemente y dije, «Ta mujer tiene malas intenciones e intentó envenenarme. Apoderénse de ella». La supuesta confiscación de bienes y la expulsión de todos los sirvientes eran rumores falsos que difundí deliberadamente para sembrar el pánico en Joanna, obligándolos a actuar primero y exponer sus vulnerabilidades. En cuanto a esos sellos en las tiendas y esas figuras vestidas de negro que aparecen y desaparecen como fantasmas, todo fue tomado prestado de esa persona en el palacio. Hasta ahora, parecía que esta actuación había sido realmente perfecta. Tras descubrir que Joanna había desaparecido, el señor Xiao y la señora Xiao vinieron de inmediato, presas del pánico, a interrogarme. «Ayer Joanna te trajo sopa y desapareció sin dejar rastro. Esto debe tener algo que ver contigo. Habla rápido. ¿Dónde la has escondido?» La señora Xiao gimió y se golpeó el pecho, y luego se sentó pesadamente en el suelo. «Pobre niña. Mi sobrina Joanna solo vino a buscar refugio, pero tú, una mujer venenosa, la mataste. Aunque tengas celos de su belleza y talento, no puedes ser tan cruel». Mantuve la calma de siempre, saqué 3 varillas de incienso y las ofrecí respetuosamente a los antepasados Xiao. Al terminar, me levanté lentamente y dije con una sonrisa, «Padre, madre, lo que dicen desconcierta a esta nuera». Ayer Joanna dejó claro que traer la sopa fue un gesto espontáneo, solo con la esperanza de entablar amistad conmigo. Este asunto entre jóvenes, me pregunto cómo madre se enteró con tanto detalle. La señora Xiao se negó a ceder. Se le hizo un nudo en la garganta, pero aún así se esforzó por discutir. «Es porque normalmente la tratas tan mal. Mi sobrina es tímida por naturaleza, así que naturalmente acudiría a mí primero en busca de consejo». Fingí sorpresa, ¿de verdad? Así que resulta que desde el principio, tanto mi padre como mi madre sabían que a Joanna no le gustaba. El señor Xiao vio que la situación era desfavorable y quiso alejar a la señora Xiao, pero ya era demasiado tarde. Explotó como petardos gritando exactamente, «Tienes un corazón cruel, no solo intimidas a Joanna, sino que ni siquiera nos perdonas a los 2 ancianos. En toda la capital no encontrarás otra señora tan maliciosa como tú». Sonreí levemente y dije, «Así que resulta que mi madre nunca ha estado satisfecha conmigo. ¿Es por eso que permitiste que Joanna me envenenara hasta la muerte?» Lady Xiao estaba a punto de aprovechar la oportunidad para reprenderme, pero tras escuchar la segunda mitad de la frase, se le hizo un nudo en la garganta, por un momento no pudo responder con la voz ronca, dijo, «Tonterías, lanzas acusaciones vagas. ¿Qué beneficio obtendría yo matándote?» Sonreí y dije, «Quizás sea para que Vincent tenga una justificación para alzar tropas en rebelión. Su legítima esposa murió injustamente de una manera trágica, el resentimiento que atraviesa los cielos sin duda debe ser vengado. A los ojos del mundo, ¿no verían al general Xiao como justo y profundamente devoto? ¿No sería que la corte obligó a un súbdito leal a rebelarse, en lugar de que su corazón albergara intenciones traicioneras?» Enfaticé cada palabra pronunciando la frase lentamente. Entonces vi las expresiones del señor y la señora Xiao como si hubieran visto un fantasma, preguntando, «¿Desde cuándo lo sabes?» Sonreí levemente y respondí, «Lo sé desde el principio. El odio grabado en los huesos y el corazón no se puede olvidar sin derramamiento de sangre». En ese momento el señor y la señora Xiao finalmente revelaron su verdadera forma, sin molestarse ya en fingir pena ni compasión. El señor Xiao alzó la cabeza, con aire arrogante y voz áspera. «Ya que sabes que Jing Jing está a punto de entrar en la capital para tomar el trono, ¿por qué no entregas a Joanna rápidamente? No retrases su gran tarea. Si sabes lo que te conviene cuando Jing Jing se convierta en emperador, aún puedo persuadirlo para que te conserve, te convierta en concubina imperial y te salve de una muerte injusta». «Qué descaro hasta el extremo». Dije con calma, «Por favor tranquilícense, padre y madre. Joanna nunca volverá a aparecer ante ti. En cuanto a Vincent Zhou, considerado una gran empresa, no puede cambiar por el fracaso de una mujer. Justo anoche envié rápidamente a alguien a caballo para entregar una carta secreta fuera de la ciudad en lugar de Joanna. A estas alturas imagino que el gran general Vincent ya está marchando hacia la capital furioso.
Al oír esto, el rostro del señor y la señora Xiao palideció. Salieron apresuradamente de la residencia para buscar la manera de avisar a Vincent. Pero ¿cómo podían saber que todas las líneas de comunicación y canales secretos de Vincent ya habían sido completamente expuestos por Joanna y Jonathan? Quería que se aferraran a una pequeña esperanza, solo para caer en la desesperación, tal como yo mismo experimenté en mi vida anterior. Al salir del salón ancestral de la familia Xiao, arrojé una llama. Frente a las tablas ancestrales, recé a los ancestros Xiao, recé para que protegieran a Vincent. Protégelo para que caiga en la más absoluta desgracia y muera sin un cuerpo intacto. En ese momento Vincent lideraba tropas que marchaban hacia la capital. En el camino su ímpetu era como el de partir bambú. Ganó todas las batallas, sin encontrar prácticamente ningún obstáculo. Los exploradores informaron que su conducta se volvió cada vez más descabellada. Antes incluso de entrar en la capital, ya se había proclamado emperador. En su afán por llegar pronto a su destino, incluso permitió que sus soldados pisotearan las cosechas del pueblo, bebieran y saquearan. Gritos de resentimiento resonaron por todas partes. El corazón del pueblo vaciló. Obedeció a Juana al pie de la letra. Falsifiqué la letra de Juana para escribir cartas que le indicaban dónde estaban los puntos débiles, dónde estaban las rutas despejadas, y que lo guiaban paso a paso. Pero no tenía ni idea de que, desde la frontera hasta la capital, cada ciudad que creía haber conquistado ya había sido reclamada en secreto por la corte inmediatamente después de retirar sus tropas. Creía estar a punto de alcanzar la victoria. Pero en realidad, delante lo esperaban los ejércitos de la corte, mientras que detrás, las tropas lo perseguían sin descanso día y noche. A un paso de la capital, Vincent alzó su preciada espada y gritó con fuerza a los oficiales y soldados que lo seguían. Su Majestad ha sido cruel, así que solo puedo ser injusto. Soy el hombre más justo bajo el cielo, y aún así, se empeñó en llevarme a un callejón sin salida. Hermanos, síganme para abrirse paso por la ciudad y reclamar justicia para mi esposa, que murió injustamente. Sus palabras rebosaban de fervor justo, como si realmente albergara un profundo rencor. Qué lástima que aún estuviera vivo. Vestía túnicas rojas como el fuego, de pie prominentemente sobre la muralla de la ciudad, diciendo: «Esposo, ¿cuánto tiempo más piensas engañar a estos oficiales y soldados leales?» Vincent fue como alcanzado por un rayo, tan conmocionado que casi se cae del caballo. Él preguntó: ¿Tú por qué no has muerto todavía? Estas palabras fueron realmente groseras, contradiciendo por completo las proclamaciones profundamente devotas que acababa de hacer. Incluso los oficiales y soldados a su mando comenzaron a vacilar. Afirmaba estar reclutando tropas para vengar a su virtuosa esposa, quien había muerto injustamente, pero la supuesta muerta ahora estaba de pie sobre la muralla de la ciudad, con el rostro sereno. Sí los había reunido en nombre de la rectitud y la justicia, pero en realidad solo era para tramar una rebelión. ¿Quién de ellos se atrevería a arriesgar su vida como pago? Me mantuve en pie saliendo por completo de la abertura de la almena, con mi voz resonante: todos ustedes, oficiales y soldados, han sido engañados por él. Sigo vivo. Su Majestad nunca ha castigado a la familia Xiao. La residencia del general ni siquiera ha sido sellada. Su Majestad es un gobernante verdaderamente ilustrado. Mientras que Vincent se rebeló únicamente por una mujer que una vez estuvo casada con la nación enemiga, Joanna. Pregúntense, ¿trajo a una mujer durante la campaña? ¿Envió al vicegeneral para escoltarla de regreso a la capital con anticipación? Todos tienen padres. Tienen esposas e hijos. ¿De verdad estarían dispuestos a morir por alguien a quien ni siquiera conocen? Una flecha atravesó el viento hacia mí. Vincent no podía permitirme seguir hablando. Por desgracia, me había preparado hacía tiempo. La armadura oculta bajo mi ropa era de la mejor calidad. Detrás había capas y capas de grueso acolchado. Vincent rugió furioso. Eso es brujería hechizando los corazones de la gente. Un cadáver disfrazado de vivo. Nadie cree en sus palabras. Síganme rápidamente para atravesar la ciudad. Ya había anticipado que diría esto. En ese momento, la sirvienta a mi lado gritó con fuerza: «General, soy la señora. ¿Cómo puedes soportar matar a tu propia esposa legítima?» Usé el cuerpo de la muralla de la ciudad como escudo. Me retiré silenciosamente al Palacio Imperial.
No había necesidad de seguir observando, pues sabía que Vincent sería derrotado sin duda. Poco después se presentaron informes de batalla en palacio. La moral del ejército de Vincent estaba destrozada. Intentó desesperadamente animar a los demás, concentrando todas sus fuerzas en atacar las posiciones que Joanna le había indicado. Al final, la emboscada lo destruyó por completo. Intentó retirarse y recuperar las ciudades que había tomado, pero inesperadamente se vio rodeado por los ejércitos de la Gran Línea. Quiso luchar hasta el final, pero los soldados que lo seguían, uno a uno, depusieron las armas. Porque nadie quería usar su vida para satisfacer las ambiciones de otro. Al final, fue atravesado por 10.000 flechas y murió en el campo de batalla. En cuanto a Juana y Jonatán, por su participación en la conspiración, ambos fueron ejecutados en la plaza del mercado, con sus cabezas expuestas al mundo. Miré hacia atrás y vi que el señor Xiao y la señora Xiao habían enloquecido por completo en la residencia del general. Entonces, con calma, me di la vuelta y me marché. El emperador emitió un edicto. En reconocimiento por sofocar la rebelión de Vincent, mi mérito fue reconocido como sumamente leal y justo. Como recompensa especial, recibí 100 tales de oro y una propiedad. Al mismo tiempo, todos los bienes de la familia Xiao me fueron transferidos para su completa disposición. Crucé las imponentes puertas de mi nueva residencia. Esta vez, la placa que colgaba ante la entrada ya no llevaba el apellido Xiao, sino mi propio apellido, Shen, la herencia Shen de Vivian. El amor verdadero nunca debería exigir sacrificar la dignidad ni la vida. Esta historia nos recuerda que la devoción ciega puede ser utilizada como arma por quienes nos ven como simples peldaños hacia sus ambiciones. Ante la traición, la fuerza no reside en el perdón infinito, sino en reconocer nuestro valor y recuperar nuestro poder. A veces el mayor acto de amor propio es negarse a ser el peón de nadie, mantenerse firme en nuestra verdad y asegurar que la justicia prevalezca. No por venganza, sino por una determinación inquebrantable y una sabiduría estratégica que protege a los inocentes. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.